se celebra el día de velitas? Por qué es pecado? No tengo ni idea. Bueno, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y aquí nos metemos en doctrina católica bastante gruesa. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción estamos hablando de que la Virgen fue concebida de manera inmaculada, es decir, la Virgen no tiene pecado original y no tiene naturaleza pecaminosa. Eso es doctrinalmente complicadísimo porque quiere decir que ella no necesita Salvador, pero además allí se apoya la doctrina de que ella es corredentora con Cristo. ¿Ves? Entonces, cuando esta fiesta se lleva a cabo, lo que se está celebrando es un culto a María como una mujer que fue concebida de manera no sin pecado, como fue concebido Cristo, ¿sí? Sin pecado. Y pues obviamente esto es una doctrina absolutamente antibíblica y es una postura de la Iglesia Católica que obviamente sustenta todo el proceso, digamos, idólatra o de idolatría alrededor de la Virgen María. Madre del Señor Jesucristo, mujer muy respetada y obviamente considerada desde nuestra cristiandad como una mujer ejemplar, con unas características maravillosas y con unas virtudes especiales, seguramente muy hermosas para aprender y seguir, pero que igual que usted y yo tiene naturaleza caída, naturaleza pecaminosa y necesidad de ser redimida como cualquiera de nosotros. Entonces, para abreviarlo, solamente para indicar puntualmente qué es lo que se celebra, es eso, la Inmaculada Concepción de María. No se celebra que María concibió a Jesucristo sin pecado, o sea, no es eso lo que se celebra, lo que se celebra es su Inmaculada Concepción. Amén. Bien, entonces, pensemos ahora en el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha sido salvo, que no ha nacido de nuevo y que de repente no tiene el mismo entendimiento de lo que es el pecado. De hecho, vive en el pecado como algo natural, ¿cierto? Como algo normal. Sin embargo, aunque esa sea la condición del hombre natural y que no identifica que sus actos de pecado son contra Dios, ¿cierto? Pues no está excusado, ¿sí? Esa ignorancia de la ley no le excusa delante de Dios. ¿Eh? Entonces, pero sin duda alguna, el cristiano, el que ha sido objeto de la gracia de Dios y ha recibido esa luz que da el haber sido nacido de nuevo, pues tiene una ventaja muy grande en relación a la capacidad de identificar el pecado y la capacidad de dejar el pecado, de vencer el pecado, porque tiene ahora una naturaleza distinta, ¿cierto? Pero eso lo veremos más adelante. Bien, todo hombre es otro concepto que quiero que dejen allí. Todo hombre es pecador. Todo hombre tiene esta condición. Todo ser humano, hombre o mujer. Todos. Eso quiere decir que todos pecamos y obviamente nuestro pecado nos pone en enemistad con Dios. Esta es una condición que todos los seres humanos compartimos. No hay uno solo que no peque y vamos a leer algunos textos. Primera de Reyes capítulo 8, en el versículo 46 dice lo siguiente: si pecaren contra ti, mire lo que dice Salomón. El contexto aquí es la oración que hace Salomón en la dedicación en la dedicación del templo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién elaboró el templo? Salomón. Salomón, ¿verdad? David le dejó todo listo y Salomón elaboró el templo, ¿cierto? Y en ese momento en donde se estaba consagrando el templo y en donde se estaba dando inicio, digamos, como a la función del templo,
Pues Salomón hace una oración en el capítulo 40, en el versículo 46 de Primera de Reyes, capítulo 8, dice lo siguiente Salomón: si pecaren contra ti, refiriéndose al pueblo de Israel, y mire lo que dice, porque no hay hombre que no peque, ¿cierto? Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Qué está haciendo Salomón? Salomón está hablándole a Dios y le está diciendo, mire, si el pueblo peca contra usted, porque, un momentico, Señor, hagamos un paréntesis aquí, no hay hombre que no peque. ¿Está claro ahí? Quiero que nos quedemos con esto. No hay hombre que no peque, sino que uno lee todo este texto y miren que ahí aparecen muchas de las palabras que utilizamos para hablar del pecado. Sí, reconocieron algunas de ellas, esos términos que usa Salomón allí, y cómo él reconoce que el pueblo puede llegar a pecar y que de hecho va a pecar, y que como consecuencia de su pecado puede ser disciplinado, siendo llevado en cautiverio. A eso se refiere. Y que en su cautiverio, en su disciplina, seguramente ellos pueden llegar a volver en sí y reaccionar y arrepentirse y levantar oración a Dios para pedir perdón. Lo que Salomón está diciendo es, si eso pasa, Señor, escucha a tu pueblo, óyelos y perdónales. ¿Sí? Eso es el contexto. Y me interesa que nos quede claro que todo hombre es pecador. Romanos capítulo 3, en el versículo 23, Romanos 3:23, súper conocido ese texto, dice que por cuanto algunos pecaron, ¿cierto? Solo algunos pecan, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición. Todo hombre es pecador. Todo hombre está destituido. Usted no es la excepción. Usted no es la excepción. ¿Cómo le pido yo al Señor que traiga entendimiento de estas cosas? Porque no comprender esto y no darle la importancia y la trascendencia que tiene hace la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Entre poder ser reconciliado con Dios o permanecer en el estado de condenación en el que todos los seres humanos nacemos. El tema no es un juego. El tema no es simple. El tema es delicadísimo. Es tan delicado y tan serio que Dios se hizo hombre para solucionar esta situación del pecado del ser humano. Entonces, solo Dios sabe cuánto trato de esforzarme por hacer notar la seriedad que tiene el tema para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo traiga esa convicción y esa revelación. Porque es que sin esa convicción en el corazón no hay cristianismo verdadero. No lo hay. Usted puede decirse cristiano, usted puede ir a una congregación, usted puede llevar años en una iglesia, usted puede servir
en los distintos comités o en las distintas actividades de una congregación, usted puede pararse de cabeza y decir que es un creyente y que es un cristiano y que Dios es bueno y que usted puede decir lo que quiera, pero si usted no comprende el tema del pecado y el impacto del pecado en su vida, usted está lejos de reconciliarse con Dios. Lejos. Lejos. Y por eso el tema es trascendente. Primera de Juan 1:18 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto Juan se lo está diciendo a cristianos, que es lo más tremendo. Se lo está diciendo a cristianos. Y le está diciendo a los cristianos que si no comprenden, que si no entienden la gravedad de lo que es el pecado en la vida de una persona, en su propia vida, se está engañando. Es un creyente engañado, es un cristiano engañado. Y la verdad, que es la palabra del Señor, no está en usted. Tremendo, ¿cierto? Se lo está diciendo a los creyentes, no se lo está diciendo, esto no es algo que, aquí no está Juan haciendo evangelismo por allá en las calles y diciéndole esto a las personas que no conocen del Señor, se lo está diciendo a la iglesia. Y es que hay un peligro en la iglesia, o en las congregaciones, más bien, no confundamos. Hay un peligro en las congregaciones, y es esa falsa seguridad que tienen los que asisten, y las falsas conversiones. Y confundimos a ser parte de una congregación con haber sido renacidos, con haber sido salvados. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy distintas. Y vuelvo e insisto, para que podamos reconciliarnos con Dios, lo primero que tiene que haber es convicción de pecado. ¿No le parece interesante que la función del Espíritu Santo es convencer de pecado? Convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio. Sin estas cosas, una persona no puede llegar al arrepentimiento. Y es tan tremendo el estado y la ceguera espiritual del ser humano que se necesita es que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, de la Deidad, se ocupe de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se imagina la dureza del corazón? La ceguera que genera la naturaleza que tenemos caída, esa naturaleza pecaminosa, esa ceguera, esa naturaleza caída, ¿cuánto nos ciega frente a lo que es el pecado? Bien, entonces miremos algunas de esas consecuencias que el pecado trae en la vida de las personas. Miremos rápidamente, vamos a leer citas, porque se derivan de allí. Algunos textos que nos muestran las consecuencias derivadas del pecado. Vamos a mirar, 1 Corintios capítulo 15. Wow, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice? Porque así como en Adán todos que mueren, ¿cierto?
así también en Cristo todos son, o serán, más bien, todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. En Adán todos, ¿qué? Mueren. ¿A qué se está refiriendo? No solo a la muerte espiritual, a la muerte física, como ya hablamos, ¿cierto? Se está refiriendo a una naturaleza corrupta, a esa naturaleza que de Adán hemos heredado, una naturaleza desconectada de Dios. A eso se refiere esa muerte. Amén. Romanos 8, capítulo 19. Romanos 8, capítulo 19. ¿Qué dice? Pablo está hablando de la redención, ¿no? De la salvación. Y llega un momento en el que habla de la redención o de la salvación, pero en relación a la creación misma. Y dice, porque la creación, versículo 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de qué está hablando? De la creación, toda la creación. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por qué? Porque también la creación misma, mire esta parte, la creación misma será que libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, una consecuencia del pecado, ¿qué es? La naturaleza corrupta del ser humano, pero también ¿qué? El ambiente ¿qué? Pecaminoso, el ambiente corrupto. Aún la misma creación sufre por el ambiente pecaminoso y por el ambiente corrupto. Dice, porque también la creación misma será libertada. ¿Qué quiere decir? Que ahorita no está ¿qué? No está libre. Eso es lo que ella anhela, lo que ella espera. Así como los hijos de Dios han sido libertados, la creación espera esa liberación. Y dice, dice versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la espera, a la esperanza que tenemos en la que seremos libertados completamente del pecado. Completamente, es decir, de las consecuencias del pecado, por completo, es decir, de esa naturaleza que aún tenemos, de esa naturaleza de pecado remanente en nosotros los creyentes. Nosotros luchamos con esa naturaleza, ¿cierto? Si usted lucha contra esa naturaleza, usted está vivo, usted es un creyente verdadero. Pero si usted está ya triqui, Halloween, quiero, y no le da nada, o está prendiéndole velitas y haciéndole morcillas al diablo, y no le da nada, no tiene ninguna lucha, no tiene ninguna conciencia de lo que está haciendo, usted no me diga que es cristiano, porque usted no es cristiano. Así de sencillo. No tiene la lucha, y no está gimiendo por ser completamente liberado del pecado que aún está allí asediándolo. ¿Sí está conmigo? Porque la creación misma también está en ese deseo de ser libertada del pecado. Porque una consecuencia del pecado no solo es que el hombre tiene una naturaleza caída, sino que el ambiente se afectó por el pecado. Y ha generado esclavitud.
Amén. Entonces mire todas las consecuencias. Una naturaleza corrupta en el ser humano, un ambiente pecaminoso y corrupto, esclavitud, ¿cierto? Hebreos 9:27, ¿qué dice? Vamos a ver alguna otra más porque se me está acabando el tiempo y tengo que acabar. No, Dios mío, no voy a acabar, Padre Santo. Ay, Dios mío. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Aquí estamos hablando muerte física. Mire, una consecuencia es la muerte física. Y ahí yo incluiría todo tipo de males en la vida humana. Ahí están incluidos. Es algo que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de eso, ¿qué? El juicio, mis queridos. El juicio. El juicio. No se nos puede olvidar, hay un juicio. ¿Consecuencia del pecado? Sí, señora. Sí, señor. Consecuencia del pecado también. No solo la muerte física, los dolores físicos, las afectaciones físicas, sino un juicio. Un juicio establecido para el ser humano. Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice? César, qué pena. ¿Qué versículos hemos visto aquí en cuanto a consecuencias? Hemos visto 1 Corintios 15:22. Romanos 8:19 al 23. Consecuencias del pecado. Juan 8:34. No lo leí, pero pueden tomarlo. Habla de la esclavitud del pecado. Hebreos 9:23. Juan 8:34. Sí, señor. Hebreos 9:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Qué muerte es? La muerte que se experimentó a partir de que en Génesis capítulo 2 versículo 16 entrara el pecado a la vida del ser humano. Dios les dijo, el día que comiereis de ese fruto, ciertamente ¿qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo que iba a pasar? Morirás. Y Adán y Eva comieron. ¿Se murieron? Sí. No físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Cierto? Fueron puestos aparte, y la comunión, que es otra consecuencia del pecado, la comunión con el Señor, la comunión con Dios se fragmenta, ¿cierto? Génesis capítulo 3 versículo 22 al 24, separación entre el hombre y Dios. Separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 también nos puede dar un texto importante en relación a las consecuencias del pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, mire, ahí está la palabra iniquidad, ¿no? Han hecho división. Eso se lo dice el profeta Isaías al pueblo de Israel. Les dice, miren, entiendan que el pecado ha hecho ¿qué? División entre ustedes y Dios. Más claro no se puede, ¿sí o no? Isaías estaba en su discipulado. Y ahí en ese discipulado le estaba diciendo al pueblo, por el amor de Dios, entiendan que sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, escuchen, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, si usted es un cristiano y vive en pecado, Dios no le escucha nada. ¿Está claro? Dios no le va a escuchar en nada.
¿Qué es lo único cuál es la única oración que Dios va a escucharle? La oración de arrepentimiento, donde usted entiende, reconoce y clama porque usted ha transgredido el carácter de Dios, ha violentado el carácter de Dios. Cuando usted se pone a cuentas con Dios, entonces ahí sí, y es bíblico. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, se volvieren de sus malos pasos, ¿cierto? Si se arrepienten. Entonces dice el Señor que Él perdonará sus pecados, sanará su tierra. Yo oiré, dice, oiré. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cierto? Antes no. El Señor dice, vengan y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Entonces, mire lo importante de este tema. La respuesta del hombre pecador a su situación, ¿cuál debe ser?